Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, familia de herederos. Coméntenme, díganme si todo está bien, si se escucha bien, si se ve bien. Estamos aquí felices todos por habernos reunido una vez más el domingo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos pasado con mi esposito una semana celebrando aquí en California, en Estados Unidos, Thanksgiving, así que hemos estado muy metidos en la palabra, agradeciendo a Dios por tantas cosas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo, por su bondad, por su fidelidad, porque Él está con nosotros, ¿verdad? Estamos agradecidos. Y se vienen unas fiestas que es Navidad, la celebración de Navidad para un creyente, recordar el nacimiento de nuestro Mesías, de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos están contentos por eso también? El día de hoy vamos a ver, Dios defiende al débil. Hemos ingresado al capítulo 21 del libro de Éxodo. Vamos a empezar nuestro recorrido por este capítulo y de hecho vamos a ver a un grupo de leyes alrededor del capítulo 21, del capítulo 22 y del capítulo 23. Así que te pido que tengas tu Biblia a la mano. Este es un momento donde Dios va a empezar a dar leyes que van a dirigir a los jueces para que ellos puedan administrar justicia en todo Israel. Quiero recordarte el hecho, el momento en que está sucediendo esto. Ya desde el capítulo 19 hemos visto la presencia de Dios que se está evidenciando en el monte de Sinaí. En el capítulo 20 vimos que la voz de Dios empieza a hablarle al pueblo. Hemos visto también que el pueblo, al ver toda esa presencia que estaba entre truenos, sonidos de relámpago, nube espesa, fuego, terremoto, ellos quedan tan sorprendidos de la visita de Dios que dice la escritura que le piden a Moisés que sea él el intercede, que Dios hable con Moisés y que ya después Moisés le cuente al pueblo. Así que entre la voz de Dios resonante, hablando los mandamientos, el pueblo estaba atemorizado. Pasa todas estas cosas, Moisés se acerca a la presencia de Dios, recibe un mandato de adoración, que es a través de lo que hablamos de las semanas pasadas, que era este altar, este tabernáculo, que es la adoración. E inmediatamente después, en este mismo escenario, sigue siendo esta la situación, aparece el capítulo 21 y empieza a extenderse las leyes a través de Moisés para que puedan los jueces dirigir, gobernar, administrar justicia en el pueblo de Israel. Así que inicia el versículo 1, estamos en el capítulo 21, diciendo, estas son las leyes que les propondrás. Ahora, seguramente si tú tienes ahorita la versión de la Reina Valera, el capítulo 21 inicia diciendo leyes sobre qué? Sobre los esclavos. Seguramente hay otras traducciones que dice leyes en cuanto a la servidumbre y esto lo vamos a ver poco a poco. Dice la escritura entonces, estas son las leyes que les propondrás. Es el versículo 1. Como te dije hace un momento, el capítulo 21, el capítulo 22 y el capítulo 23 van a extenderse de muchas leyes. Se va a ampliar una gran variedad, va a ser un compendio, va a ser como un código que va a encerrar leyes civiles, leyes penales, leyes tributarias, va a ser un compendio, va a ser su código, va a ser su forma de regular ciertas cosas en el pueblo. Ahora, estas leyes van a tener que ver con la ley de trabajo, van a tener que ver con el asesinato, con el homicidio, van a haber leyes que tienen que ver con la responsabilidad hacia los animales del prójimo o animales de los demás. Va a tener que ver con el robo, con las responsabilidades, va a tener que ver con las violaciones y la virginidad de la mujer, va a también abordar el tema de las personas marginadas en la sociedad, va a tocar también un capítulo de el dinero y el préstamo de sus tierras y finalmente va a hablar de la justicia y de la igualdad ante la ley.
todo este va a ser un compendio de leyes. Realmente este va a ser un, un ordenamiento jurídico bien variado. Y es así que se va a desarrollar estos próximos capítulos. Ahora, dice este versículo 1 que estas leyes van a ser propuestas. Es decir, Dios les está dando este mandato. Pero estas leyes van a encerrar principios. Pero lo más importante es de que van a encerrar precedentes, que van a establecer los jueces que han sido designados por Moisés. Quiero que volvamos a Éxodo, si es que te perdiste esa parte o si es que vamos a volver a recordar. Quiero que retrocedas un poquito. Nos vamos a retroceder hasta el capítulo 18 en tu Biblia. Y te voy a leer el verso 20 hasta el 22 para recordar un poco a qué me refiero con jueces. Recuerda que a partir del capítulo 18 le visita un personaje muy importante que es Jetro, el suegro de Moisés. Seguro ya te estás recordando. Te voy a leer el verso 20 y dice, Jetro le está hablando, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave lo traerán ante ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarás y la llevarán ellos contigo. Entonces, otra vez recordando, y seguro que con esto ya te refresco la memoria, se había designado a jueces que ayuden a administrar justicia. Recuerda que todo pueblo tiene problemas en relacionarse con las personas, con el prójimo, con el vecino, problemas en tierras, problemas en toda causa. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que convivir con un grupo humano siempre va a traer problemas, siempre hay altercados, siempre hay. No puedes dejarte llevar por la excusa de que, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy a un grupo en mi iglesia porque ahí tuve una mala experiencia, nos peleamos y entonces estoy dolido y ya por eso no voy. Todo grupo humano tiene eso. No por el hecho de que sea la iglesia no lo va a tener. Estamos en crecimiento, estamos siendo transformados. Tenemos que asemejarnos a Jesucristo, pero estamos en ese crecimiento. Así que es muy probable que tú y yo seamos heridos en el camino. Lo vamos a hacer. Eso pasa en todo grupo humano. Eso no debe ser la excusa para nosotros de abandonar la iglesia, el cuerpo de Cristo y aislarnos. Hay peligro como creyente en aislarte. Debes tener un grupo, una comunidad alrededor para crecer. Debes de cuidarte de eso. Eso lo hablaremos en otro momento. Bien, entonces, estas leyes que van a darse a continuación, que las vamos a estudiar, van a darse como precedentes. Van a ser una guía a estos magistrados civiles. Van a ser un grupo de compendio normativo que van a ayudarle como jurisprudencia. Aquel que estudia leyes o es abogado como yo me va a entender. Son jurisprudencia o precedentes que van a guiar a estos magistrados para que puedan administrar justicia en todo Israel. Dicho de otras palabras, de una manera más sencilla, va a ser un grupo de normas que los van a ayudar a distinguir los casos, los conflictos, las disputas y saber cómo actuar. Entonces, este grupo de leyes los va a ayudar. Ahora bien, llegamos a un punto importante. Estamos en el capítulo 21, hemos leído el verso 1, y me doy cuenta, y seguramente tú te estás dando cuenta conmigo, que llega un momento en la historia entre Dios y su pueblo, Israel, que tienen que hablar de la esclavitud. Ha pasado el Mar Rojo abierto, el maná, muchos milagros, la roca, el agua calmando su sed. Ha pasado muchas cosas, pero llega este momento, capítulo 21, donde Dios dice, muchachos, pueblo mío, hay una conversación pendiente. Necesitamos de hablar de la esclavitud.
Qué interesante, porque Israel antes de este momento era esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo de Faraón, esclavo en Egipto. Ellos habían vivido un estilo de vida de esclavitud. Tenían una mente de esclavo, tenían costumbres de esclavo, vivían como esclavos. Ellos se habían familiarizado con la esclavitud. Ellos incluso habían aprendido a esclavizar, porque es bastante particular que una persona que ahora es libertada, es libre, todavía con pensamiento esclavista, tiende a querer esclavizar a otro. Así que esta va a ser su realidad. Ellos están saliendo de la esclavitud en Egipto. Así que Dios dice, tengo una conversación pendiente con ustedes. Necesito tratar el tema con ustedes. Y empieza a desarrollarse desde el verso 2, así que lo vamos a ver también en pantalla. Vamos a ver el versículo 2 hasta el 4. Y dice, si comprares siervo hebreo. Otras versiones dice esclavo. Esto es bastante tajante. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre. De balde, dice la escritura. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Ok. Lo primero que seguramente viene a tu mente, estamos leyendo el verso 2 y dice, si comprares siervo hebreo. Uno se pone a pensar, ¿qué? A ver, un momentito, ¿cómo que siervo? O sea, hemos salido de la esclavitud, estamos volviendo a hablar de siervos. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel, como en todo el mundo antiguo y en todas las culturas antiguas que rodeaban al pueblo israelita, habían personas que trabajaban para otros bajo este principio de esclavitud, bajo este principio de servidumbre. Ellos eran esclavos. Ahora, en cierto sentido, había brutalidad en su esclavitud. Habían degradado la mayoría de la dignidad de la persona. La esclavitud que ellos conocían tenía que ver con maltratos, con golpes, con muerte, incluso con violencia o violación, en todo sentido. Así que la esclavitud que ellos conocen es una esclavitud que el mundo les ha mostrado dura. Hemos visto a lo largo del Éxodo que Faraón se ensañaba con ellos. La esclavitud era dura. Así que es probable que tú estés pensando, ¿y cómo vamos a tratar este tema de la esclavitud? ¿Cómo que alguien va a tener un esclavo o un siervo? Algunos piensan, lamentablemente, cuando no leen la historia del Éxodo y el recorrido de las siguientes escrituras, piensan que la Biblia es responsable de la esclavitud. Pero tú y yo nos estamos dando cuenta que a lo largo de lo que inició Éxodo, el capítulo 1, la esclavitud ya existía mucho antes que Israel, ya existía mucho antes que este momento en el Sinaí con Moisés. La esclavitud era parte de este mundo, así que no es que Dios esté regulando normas para dar una esclavitud, todo lo contrario, la Biblia desde este momento es aquella que va a dar normas, va a regular para tratar de abolir la esclavitud. La Biblia es responsable de eliminar la esclavitud, no de establecerla. Dios quiere tratar ese tema con la humanidad. Dios quiere tratar ese tema con el hombre, con el corazón del hombre, y lo va a hacer empezando con su pueblo elegido. Porque Dios, cuando creó al hombre, al ser humano, al primer hombre, Adán, le dio dominio, pero le dio dominio sobre las cosas y sobre los animales. Jamás le dio dominio sobre una persona. La idea de Dios, la primera mención
con respecto a la servidumbre y la esclavitud no fue para que un hombre gobernara sobre otro hombre haciéndolo esclavo y teniéndolo cruelmente bajo su servicio. Esa no fue la idea de Dios. Así que Dios va a tratar de reestructurar todo esto y le va a dar dignidad a la persona. Así que una de las cosas que tenemos que ver y evidenciar en esta parte de la Escritura es que Moisés no instituye una forma de esclavitud, sino que da leyes que conciernen a que fueran hechas con un propósito de redimir la esclavitud. Es más, con una idea de confinar dentro de los límites muy estrechos con respecto a la servidumbre, con respecto a la esclavitud, y en última instancia, de ponerle fin. Por eso es que es significativo las primeras palabras que acabamos de leer en esta sección de este libro, de este capítulo 21. Quiero que recuerdes algo. Éxodo nos muestra que Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de las personas. Dios está volviendo a traer un concepto de dignidad en los corazones de los hombres. Mira las primeras palabras de Dios en el monte de Sinaí. Fíjate, Éxodo, el capítulo 20, que es un capítulo anterior que hemos estudiado. Solo mira el verso 1 y lo voy a leer contigo. Y habló Dios, esto es Dios en el Sinaí, ha descendido su presencia. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las primeras palabras de Dios en este contexto, desde el Sinaí, declaran que Él es Jehová y que los libró de la esclavitud. Inmediatamente en el capítulo 21 establece un código de normas notable cuya primera persona a que le da derechos es al esclavo. Esto es maravilloso. Dios siempre está a favor del débil. Él quiere levantar el débil. Él quiere restituir a las personas. Dios es bueno, Dios es generoso. Entonces, hemos leído en el verso 2 que dice, siervo hebreo. Había ciertas formas en que una persona se convertía o que un hebreo podía ser o convertirse en esclavo de otro hebreo. Claro que nos hubiera gustado en la historia que los hebreos, que es el pueblo elegido por Dios, ya no tengan esclavos, ¿verdad? Sin embargo, existían muchas formas en las que uno se terminaba convirtiendo en siervo de otro. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando existía una pobreza extrema, cuando esta persona ya no tenía nada más ni para comer, entonces vendía su libertad y se hacía siervo de su amo para tener el alimento y el sustento. Otra de las figuras es cuando un padre podría vender a su hija como sirvienta en un hogar con la intención después que se casara con el varón de esa familia. También se daba esa forma y lo vamos a leer un poquito más adelante. También se da en casos de bancarrota. Ustedes han visto también en la historia que habían aquellos hombres que caen en ruina y sus acreedores vienen a cobrarle y no tiene cómo pagar, entonces se hace siervo de estos amos para pagar esa deuda. Otra forma en que un hebreo podía hacerse esclavo o siervo es, por ejemplo, cuando alguien roba, un ladrón roba, la ley dice, y lo vamos a ver más adelante también, de que esa persona tiene que restituir el daño que ha hecho, pero a veces no tenía cómo restituir. Si se había robado algo del ganado y ya lo había vendido y no tenía forma de restituirlo, entonces se hacía sirviente del amo para que con su trabajo pueda pagarlo. Entonces, todas estas cosas están sucediendo en el pueblo de Israel y por eso se da esta connotación de ser siervo o esclavo. Ahora, Dios ante esta realidad quiere cortar una raíz muy fundamental, que es el secuestro de las personas. Dios quiere marcar una brecha y dice, no voy a permitir el secuestro de las personas y tampoco voy a permitir la servidumbre de por vida. Por eso es de que hemos leído hace un momento en la escritura que dice, 6 años servirá,
mas el séptimo saldrá libre de balde. Eso significa que en todos los casos mencionados hace un momento, sea porque haya sido ladrón, sea porque haya sido bancarrota, lo que sea, la servidumbre nunca para el concepto de Dios era obligada a ser de por vida. Y esa va a ser una notable diferencia del pueblo de Israel frente a otros pueblos. Todos los demás pueblos tenían esclavos de por vida, los hijos nacidos también esclavos, torturados. Así que el siervo hebreo podía tener esta dignidad. Trabajaba por 6 años y luego, al séptimo, ya era libre. Ya pagaba su deuda, fuese cual fuese la naturaleza en la que fue esclavo. Así que después de examinar estas leyes, este compendio relativos a la esclavitud, hay una consideración cuidadosa de ellas, porque nos van a mostrar que Dios tiene una intención, que es abolir la esclavitud. Al fin y al cabo, quiere sustituirlo por un trabajo pactado. ¿Cuántos han prestado sus servicios a cambio de algo por algún tiempo? Dios quiere transformar esa esclavitud, quiere sacar el concepto de esclavitud y más bien sustituirlo por un pacto, un trabajo. Así que la condición de esclavos en el pueblo hebreo iba a marcar una distinción muy grande con la esclavitud entre otros pueblos que los miraban, otros pueblos que tenían otro tipo de costumbre. Dice entonces la escritura, y lo leímos hace un momento, si entró solo, o sea, si este esclavo, este siervo, entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Al final de estos 6 años de haber cumplido y llega el séptimo, el amo, si le proveía una esposa, obviamente esta esposa era sierva del amo, y por eso es que dice, si es que no fue del siervo su mujer, pues no va a salir la mujer automáticamente. ¿Por qué? Porque esta tiene que cumplir sus obligaciones que podrían ser incluso redimidas. Hay una forma en la que esta mujer pueda ser redimida. Pero hay una palabra básica que literalmente dice solo. O sea, si el esclavo entró solo, ¿qué significa? Literalmente significa solo o descubierto de espalda. Es decir, con la espalda descubierta. O sea, que llegó realmente sin nada. O sea, sin nada. Llegó al amo completamente desprovisto, completamente desnudo, completamente sin nada. Esa es la frase vívida de que llegó sin nada y que la provisión se lo dio su amo. Seguimos avanzando. Dice verso 5 hasta el verso 6. También lo vas a poder ver en pantalla. El verso 5 al verso 6 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Qué increíble que se ve esta figura de un esclavo voluntario por vida. Dice la escritura, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor. Es decir, después de 6 años que este esclavo ha servido, ha vivido una vida de siervo, de servidumbre, este siervo, pasados los 6 años, en el 7º año, donde se le entrega su libertad, él dice y él desea hacer un compromiso y dice, yo amo a esta persona que he estado sirviendo y quiero estar al lado de mi amo de por vida. Imagínate que un esclavo diga, no quiero mi libertad. Esto para nuestro pensamiento de Occidente es completamente raro. O sea, dime, quiero que me levanten la mano. ¿Quiénes, por amor a sus jefes, han decidido quedarse en un trabajo? ¿Quiénes han dicho no?
Yo amo a mi jefe y me voy a quedar de por vida en este lugar. Generalmente el pensamiento desde los millennials hacia la actualidad casi no tienen un mismo trabajo. ¿Tú te has dado cuenta de la estadística? Antes de los millennials, la generación antes, generalmente si tú preguntas a esa generación, están trabajando en el mismo lugar donde trabajaron desde su juventud. Es increíble el pensamiento. Desde la generación de los millennials hacia adelante no están en el mismo trabajo. De hecho, han salido de experiencias de trabajo y no porque las cosas hayan cambiado, ¿eh? No porque el jefe sea, wow, qué jefe, el de la generación antigua, sino porque hay un sentido de fidelidad, hay un sentido diferente, la cultura es diferente. Para nosotros, pensar en esto, que un siervo, que un esclavo, se le dé la oportunidad de que se vaya, es como que si te dieran la oportunidad de que te vayas de tu trabajo, tú te vas pero volando, es más, ni adiós dices, me voy, si dejas tu carta de renuncia y ahí está, me largo. Ahora, para que un esclavo decida quedarse de por vida, es porque algo está sucediendo. Es porque hay una clara notoriedad de la bondad del amo. Para que el siervo quiera quedarse es porque ha encontrado bendición en el amo. Nada más podría hacer que se quede con el amo cuando tienes la completa libertad de irte. Así que este siervo, este esclavo, dice, aunque yo pueda irme, yo decido quedarme por amor, porque no hay nada mejor que estar con mi amo. Increíble, ¿verdad? Y es en ese momento en que empieza una ceremonia. Esta ceremonia es ese compromiso de por vida de estar con su amo, con su maestro. Y este compromiso no es motivado por deuda, no es motivado por obligación, porque ya lo pagó. Ya pasó 6 años, o sea, su deuda está completamente paga. Lo único que motiva al esclavo quedarse con su amo es el amor a su señor y las cosas buenas que el amo ha provisto para su siervo. Si tú eres jefe y tienes una compañía, tienes una empresa, tienes un emprendimiento, quiero que esta noche te preguntes, ¿cómo están viéndote tus empleados? ¿Cómo están viéndote las personas que están a cargo tuyo? Si tienes un ministerio, si estás sirviendo en algún lugar, ¿cómo está mirándote la gente que está sirviéndote? ¿Qué clase de ojos tiene al mirarte? ¿Qué testimonio estás dando tú? Muchos de ellos hace rato se hubieran ido, si es que no tendrían necesidad, o realmente están disfrutando servirte, servir para tu empresa, para tu emprendimiento, para tu ministerio, para el negocio. Esto es bastante confrontativo. Ahora, dice la escritura que el amo, hay una condición, dice, su amo lo llevará ante los jueces. Esto describe una ceremonia pública, es decir, si el siervo dice, no, yo quiero quedarme con mi amo, ok, dice el amo, lo lleva ante los jueces, estos jueces que Moisés ha delimitado. ¿Para qué? Para que haga una ceremonia pública, para que sea reconocido el siervo como un siervo voluntario, ya no un esclavo por deuda o por obligación, sino ahora por voluntad, por amor. Y esto tenía que cumplirse como una obligación de ir y llevarlo a esta ceremonia y tendría que verse como testigo otras personas que el siervo quiere servir ahora por amor. Así que los jueces están viendo este cambio de un esclavo por deuda a un siervo que mediante esta ceremonia que dice la escritura en un marco de la puerta, es decir, alrededor de la casa del amo, se para y dice la escritura, y su amo le horadará la oreja con lesna. En esto consiste la ceremonia, que la oreja del siervo era perforada, es decir, era abierta con un instrumento y que desde ese momento, en presencia de testigos, su siervo pasaba a estar con el amo por siempre. Es extraordinario esta semejanza,
este tipo y sombra, me encanta cómo la escritura muestra la escritura entre el nuevo y el antiguo y cómo lo conecta. Porque pensar que se lleva a cabo esta ceremonia donde un siervo dice, he cumplido mis obligaciones, ya no tengo deuda, he cumplido todo lo que debía, pero quiero quedarme por amor. Quiero quedarme por amor. Yo estoy agradecido con lo que me ha dado, agradecido y con mucho gusto comprometeré mi vida para servir a mi amo. No por deuda, no por vergüenza, no por derrota, porque ya no soy el que llegó con la espalda descubierta. Ahora tengo cosas, ahora puedo valerme por mí, ahora tengo libertad, pero me quedo por amor. Y quiero que veas esta forma con lo que dice el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver en pantalla Romanos, el capítulo 6, y te voy a leer el verso 22. Romanos es una epístola maravillosa. Y dice la Biblia de esta forma, verso 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Si tú te preguntabas, ¿por qué Romanos dice que hemos sido hechos esclavos? No sé si en algún momento te ha confundido esa escritura y dices, pero total, no tengo libertad en Cristo. Es que está tomando esta analogía de lo que sucedía en el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, que había esa esclavitud que, aunque ya no le ata la deuda, ahora lo ata el amor, esa entrega a su Señor. Y dice la escritura que tú y yo antes le pertenecíamos a un amo que era el pecado, pero que ya no más, ahora hemos sido libres en Cristo Jesús. Pero como Jesús, tu nuevo Señor, te ha entregado una libertad que es para ti maravillosa, tú decides hacerte a ti mismo siervo ante tu nuevo Señor. Esto es maravilloso. Ahora, Pablo, siguiendo con esta revelación, se refiere a sí mismo como esclavo. Y mira lo que dice Romanos, el capítulo 1, el verso 1, también lo vas a poder ver en pantalla. Dice, yo, Pablo, ¿y cómo se denomina? Esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Me parece increíble que Pablo, tomando esto de la esclavitud y sabiendo que hay restitución en esa esclavitud, que tú pasas de un escenario de muerte, de dolor y de tortura, pasas a una libertad, pero que tú mismo decides someter tu vida a tu nuevo amo por amor. Esto es increíble. Porque ese es el verdadero poder para romper las cadenas del pecado. Que tú te sometas a tu Señor por la libertad que Él te entregó, por lo que Él ganó para ti, por la nueva posición de libre que tienes, pero tú decides someterte, humillarte a ti mismo, menguar a ti, menguar a esa libertad tuya, a un señorío mayor, al que tú puedes levantar tus ojos y decirle, Señor, y obedecer sus mandatos y seguir detrás de la vida de tu Señor. Esa es una decisión maravillosa. Eso es una decisión maravillosa. Pero también hay otro escenario. Hay el escenario en que describe aquel que peca. Y este es el contraste. Si tú has leído Romanos, vas a entenderlo mejor. Hay un contraste, porque dice Romanos y te enseña sobre aquel que se vuelve esclavo del pecado. Tú y yo, que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, no podemos seguir pecando, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pero cada vez que tú reincides pecando y tienes una vida
parecida a tu antigua manera de vivir, como si tu Señor no te hubiera dado libertad, entonces estás volviéndote esclavo de tu anterior dueño. Y esto es peligroso. Esta es una imagen del servicio al pecado por parte del pecador. Te estás uniendo al pecado, le estás haciendo al pecado tu amo. Y llega un momento donde el pecador, tan lleno de su amor al pecado, sella en su corazón al pecado como su amo. Pero tú no eres llamado para servir al pecado. Familia, tú eres heredero. Tú ya no sirves al pecado. Tú le sirves a un amo mayor, a uno que rescató tu vida para darte libertad, para que seas libre de toda influencia de tu vida pasada. Tú ya no tienes por qué servir a un amo que ha quedado en el olvido en tu pasado. Dios te ha libertado. Él es tu Señor. Él se merece ser tu Señor y que le sirvas a Él. Vamos a seguir avanzando, el verso 7, porque nos queda pocos minutos. Yo pensaba acabar el capítulo 21. Verso 7, y vamos a ir avanzando rapidito esta parte, del 7 al 11, también lo vas a ver en pantalla. Y dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Es decir, va a haber una distinción. Si un padre decide dar a su hija, no va a salir como un esclavo cualquiera. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se la permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará que con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciera, ella saldrá de gracia sin dinero, es decir, libre de esa esclavitud. Cuando dice la Escritura, y cuando alguno vendiera a su hijo por sierva, entendamos el contexto una vez más, se daban estas situaciones por cuestión de bancarrota, de una deuda con un acreedor donde no se puede pagar, etc. El asunto aquí descrito parece esta venta de esta joven a una familia, pero Dios le da una intención. Él dice, no, yo no voy a permitir que sea una esclava, que después, si ya no te gusta, la puedes vender, como que si fuese un tráfico humano, ¿verdad? Como que si fuese una esclavitud para menospreciar la dignidad de la mujer, sino que dice, no, primero va a tener una oportunidad, va a casarse con el hijo de su amo, pero si no hay intención de casarse, el texto lo explica, porque dice, si no la toma como esposa, aún si no quiere casarse, va a cumplir con esta mujer y pasado el tiempo la puede liberar, o sea, la libra, paga, termina de pagar su deuda, termina estos 6 años y puede ser libre. Dice, se le permitirá rescate. Hay esta salida para que la mujer no quede presa en una situación obligada, donde sus derechos sean mermados, sino que se da este tratamiento, esta restitución. Hay una alternativa de escapar de la obligación de la servidumbre. Puede ser rescatada. Y descarta por completo, dice, no la podrá vender a pueblo extraño. Aún si está casado, o sea, si el hijo llega a aceptar, pero se cansa de la mujer, no puede venderla. No puede tratarla como un objeto para desecharla. Y esta circunstancia entrega un gran poder a estos jueces de Israel. Porque una niña, una joven en estas circunstancias, que es dada porque tiene una deuda a su familia, y a manera de ir entrenándola como para que se case con el hijo, pero aún así, si este hijo no quisiera casarse con ella, o si es que después de un tiempo la desechara, hay un sistema protector que Dios ordena a los jueces. Como esta chica está quedando indefensa porque está saliendo de la casa de sus padres y está entrando a otra casa en servidumbre, Dios dice, no, yo necesito protegerla. ¿Y cómo protege? Ordenando a los jueces de Israel que fueran su protector. Ya no tiene a su padre de familia para que la proteja, pero sí está ordenando a los jueces de Israel que protejan su situación.
que ella de ninguna forma puede salir de Israel vendida o enajenada a otro pueblo. Esto es bastante valioso, esta situación en contra del abuso. Sigamos avanzando, verso 12 hasta el verso 14, que son las leyes contra la violencia y la discapacidad. Dice, puedes verlo en pantalla también, y el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Qué tajante, ¿no? Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno, y esta es una palabra difícil, léanlo conmigo, si alguno se ensoberbeciere, ya ves, si lo leímos, contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Puedes buscarle una traducción un poquito más ligera y liviana, porque a veces esas palabras te dicen, ¿qué? No entendí, pero bueno, dice, y el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Es decir, el que derrame sangre de hombre, te das cuenta que esto está volviendo a recapitular los 10 mandamientos, está extendiendo como una especie de precedente, está diciendo si esto pasa, si esto pasara, si esta forma sucediera. Dice que el hombre que derrame sangre de otro hombre, ¿por qué? Porque vuelve a apuntar al mandato de Dios, que es no cometerás asesinato. ¿Por qué? Y lo hablamos extensamente en ese mandamiento, porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Así que este sentido protector de Dios es una vez más proteger la vida y no menospreciar la vida. Ahora, en esto se genera algo interesante, que es el derecho del Estado de poder castigar cuando sucede esto, porque dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. O sea, que hay un derecho sobre esto, ¿no? Es interesante. ¿Y sabes cómo se genera esto ante la perspectiva del Nuevo Testamento? Vamos a leer una vez Romanos. Yo te animo que leas Romanos. Vamos a leer Romanos y yo sé que te va a doler. Te va a doler. ¿Estás preparado para que te duele un poco? Porque someternos es bien difícil. Pero quiero que lo leas porque nos hace bien, nos hace crecer. Vamos a leer Romanos, el capítulo 13. Y voy a leerte el verso 3 hasta el verso 4 y vamos a ver cómo hay una figura de una autoridad que puede castigar. Mira, dice, verso 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Esta parte de la escritura nos muestra cómo es necesario este seguimiento de las autoridades, de este grupo, de esta forma de regular el comportamiento humano. Duele, ¿verdad? Claro que sí, que una autoridad tenga ese poder dado por Dios para castigarte. Tú dices, es difícil, pero es parte de un sistema que Dios está creando para el comportamiento humano. Así que oremos por autoridades que sean inspiradas por Dios. Oremos por autoridades que puedan someterse a Dios. No hay nada mejor que una nación tenga autoridades que rindan temor al Dios Todopoderoso. Sigamos avanzando y dice, pero si alguno, y ahí está la palabrita difícil, ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía. Es decir, si uno pone por encima su vida y lo mata
con premeditación, dice la Escritura. Dios le dice a los jueces de Israel que ellos busquen una distinción, que ellos se aseguren de ver si en este hecho criminal hay alevosía, si es que hay premeditación, si es que hay una maldad intrínseca. Esto significa que Dios no colocó los accidentes o la negligencia en el mismo plano o estándar de los crímenes con premeditación, con alevosía, con ventaja, con maldad, con planeación. Dios hace esta distinción, Dios hace esta diferencia, porque a veces el ser humano ha llevado una condenación tan grande cuando suceden cosas fortuitas como un accidente. Ha habido gente que ha sido muy marcada en su vida por el hecho de vivir estos escenarios tan difíciles de procesar. Pero Dios hace una diferencia, Dios hace una distinción. Y ha habido también a su vez un cierre en el corazón endurecido, que aquella persona que con premeditación, alevosía, ventaja, maldad, ensañez, comete este acto criminal y para esa persona nada pasa. Es increíble. Dios está haciendo esta distinción. Una persona que hubiera matado a alguien de forma accidental, sin haber tenido esta malicia previa con esta persona, tendría que tener un distintivo. Tendría que haber un distintivo. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo incluso para esto Dios establece lugares de refugio. Porque imagínate, una persona que accidentalmente mata a alguien, lo asesina por un caso fortuito y no con maldad, pero por ahí se levanta un vengador familiar, es decir, aquel que quiere vengar la sangre de esa persona que murió efectivamente de forma inocente. Lo más radical es de que ese familiar va a querer venganza, porque el ser humano trabaja con eso en el corazón, busca tomar justicia por su propia mano. Entonces Dios proporciona ciudades de refugio. Dios proporciona salidas a este homicida accidental, donde pudiera esta persona ser aislado, ser refugiado, llevado a un lugar aparte hasta que la investigación se dé y hasta que estos jueces o magistrados civiles puedan ver su causa. Siempre Dios está tratando de preservar. Nuestra justicia familiar es una justicia cegada. Nuestra justicia es una justicia desproporcional. Nuestra justicia es una justicia limitada. Por eso es de que Dios nos manda que nosotros no hagamos justicia por nuestra propia cuenta, porque finalmente no vamos a ser justos. La justicia le pertenece a Dios. Él es recto en rectitud. Tú no puedes llevarte en la vida diciendo, pero no es justo. En mi trabajo me hicieron esto, pero no es justo. O yo no voy a hablarle a esta persona porque no es justo lo que me hizo. Siempre estamos tratando de buscar justicia, pero quiero decirte algo, ni tú ni yo estamos capacitados para ejercer justicia. Solamente hay un justo. Dios es el juez justo. Él es el único que conoce todo conoce. Las intenciones del corazón, los pensamientos, conoce tu destino, conoce tu futuro, conoce tu pasado. Conoce todos los escenarios, conoce todo el momento, toda su creación está bajo los pies de Dios. Así que Él es el único capaz, el único que puede estar dentro del trono de esa justicia. Tú y yo no podemos. Sé que pueden herirte, sé que hay cosas realmente malas que pueden suceder en tu vida, pero nunca te pongas en el podio de justicia porque siempre va a ser imperfecta. Ten misericordia, tú eres llamado a tener misericordia. Dios genera situaciones de escape. ¿Cuánto más y tú y yo necesitamos de esas situaciones de escape? Necesitamos de un Salvador, necesitamos del Mesías, necesitamos que alguien pague el precio por nosotros, porque nosotros fuimos incapaces por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Así que
Vamos a terminar con esto, verso 15 hasta el 17. Y el que hiere a su padre o a su madre morirá. ¡Wow! Esto es increíble, porque esto es así, tajante. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robara a una persona y la vendiera, o si fuere hallado en sus manos, morirá también. Igualmente, que el que maldijera a su padre y a su madre morirá. Vemos aquí que el que hiere en este contexto, cuando dice la escritura, el que hiere a su padre y a su madre, no tiene nada que ver con una herida verbal, una herida que pueda ser muy superficial. Tiene que ver en el contexto con hacer morir. Es decir, el que hiere hasta la muerte, es decir, un hijo que asesina a sus padres, es el que debe recibir esta pena capital. Es increíble la firmeza de la ley. Imagínate, aquellos que aman la legalidad y quisieran vivir por la legalidad. La ley es dura, es severa. Yo no sé cómo hay gente que quiere abrazar la ley antigua y no la ley de Cristo. Y dice la escritura, y el que robare a una persona y la vendiere, o si fuese hallada en sus manos, morirá. El secuestro también va a ser un delito capital dentro de este compendio normativo. A los ojos de Dios, esclavizar criminalmente a un hombre es muy similar o no está lejos del asesinato. Así que Dios tajantemente corta este tipo de tráfico humano. Y dice, y el que maldijere a su padre o a su madre morirá, que es la idea de que este hijo adulto amenaza a sus padres, pero una vez más dentro del contexto, no cualquier tipo de amenaza, sino que es una amenaza severa, que va dentro de una base de muerte, una amenaza de intimidación, que consideraría una amenaza de llevar o propiciar un acto o un escenario de muerte. No es cualquier tipo de maldición, es un acto que lo puede conducir a la muerte, o sea, es un acto grave de amenaza. Todo esto sucediendo alrededor del capítulo 21. Y vamos a leer para finalizar el verso 18 y 19, que tiene que ver con la indemnización por daños personales. Dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levanteare y anduviere fuera de su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, y solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Esta es una indemnización por daños personales. Esta parte está diciendo de que si hay un conflicto y este hombre queda incapacitado para trabajar porque cayera en cama, dice la escritura, necesita que esa lesión por la mano del otro deba ser resarcido, indemnizado al hombre o a su familia. Estas son leyes de compensaciones por lesiones personales. Es casi como un código civil y penal, ¿te das cuenta? Se está estableciendo y dice, y si esta persona se levantare y anduviera fuera de su báculo, es decir, en esta riña no hubo una agresión tan fuerte, el hombre puede recuperarse de su lesión. Esto significa que hay un control entre estas lesiones graves y estas lesiones no tan graves. En el tiempo perdido dice que le tiene que resarcir al médico si es que ha habido esa lesión, pero siempre hay este equilibrio. Te das cuenta de cómo se va formando esta normativa para el equilibrio. Dios siempre hace distinción, Él está discerniendo las cosas. Dios está mostrándole al pueblo de Israel y le está ayudando a discernir las situaciones. Tú y yo, a través del Espíritu Santo, podemos discernir las situaciones. Cada vez que nosotros vemos las Escrituras, notamos que nuestro enojo no puede ser tan desproporcional. Tienes que discernir. Discierne las situaciones a tu alrededor con la ayuda del Espíritu Santo. No vas a agarrar a tu esposo, a tus hijos en una gritadera y tú vas a decir, y ser desproporcional en tu manera de administrar justicia a los tuyos. Discierne
Dios es proporcional. Él sabe discernir las situaciones. Tú y yo podemos ser inspirados por Dios. Nos vemos la siguiente semana. No te puedes perder lo que estamos hablando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bye. Bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto. Comparte este video para todos. Bye.